Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Siempre es una bendición, es un privilegio poder estar acá con ustedes y compartir la palabra de Dios, como lo estamos haciendo con estos estudios de los días jueves, para lo cual, hermanos, les voy a rogar que se pongan de pie y que vayamos, hermanos, a la primera carta a los Corintios. Y en esta oportunidad estaremos iniciando lo que es el capítulo 2. Ya el jueves anterior finalizamos el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Y ahora leeremos el capítulo 2, los primeros versículos del 1 hasta el 5 leeremos en esta oportunidad. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios, en esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de estar una vez más, Señor, en tu casa, venir a tu presencia, oh Dios. Señor, que vemos tu misericordia, vemos tu gracia, como tú has obrado, Señor, en este día. Como tú, Señor, nos has permitido poder estar aquí una vez más para adorarte, glorificar tu nombre, para cantar alabanzas a tu nombre, ese cántico nuevo, Dios, que hemos entonado solamente a ti, Dios, porque solamente tú mereces la alabanza, la gloria y la honra, Señor. Y en esta noche pedimos de que tú, Señor, hoy nos ilumines con tu sabiduría, que envíes tu palabra, Señor, que envíes, oh Dios, una palabra que nos llene de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Hoy habla a cada corazón, a cada mente, oh Dios, Señor, que no sean las palabras que convenzan a alguien, Señor, sino tu poder que obre, Señor, en la vida de todos nosotros. Que seas tú, Dios, quien nos edifiques, que seas tú, oh Dios, quien obres en cada uno de nosotros con tu poder y con tu Espíritu Santo, oh Dios. Llénanos hoy, edifícanos, aumenta nuestra fe, aumenta, Señor, el conocimiento de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control, Señor, de todas las peticiones que hay, todas las, Señor, dificultades que están pasando, todas las enfermedades, Señor, que está sufriendo algunas personas, Señor, las ponemos en tus manos para que tú puedas obrar allí en esa dificultad, oh Dios, y que a través de la palabra se escuche, Dios, Señor, un consejo tuyo, una luz, Señor, una palabra de ánimo y de aliento, Dios, para todos aquellos que están débiles o que están pasando una situación difícil, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Bien, hemos finalizado ya lo que es el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Solamente quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que ya vimos en el capítulo 1. El capítulo 1 tiene varias secciones. En el primer lugar encontramos lo que es el saludo, que allí en esa parte se encuentra hacia quién va dirigida la carta, quién es el autor y el propósito del por qué pues, se ha escrito esto, lo que es la carta a los Corintios. Ahí usted va a encontrar en esa parte. Luego de eso, Pablo habla de los dones espirituales y él da gracias a Dios porque la iglesia de Corintio pues ha sido muy bendecida en esa área, en los dones espirituales.
también a manera de introducción de lo que va a hablar más adelante, siempre referido a los dones espirituales. Luego de eso ya toca un tema que es uno de los problemas que va a tratar en toda la carta. Y el primer problema que presenta Pablo es el tema de las divisiones. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de ese momento? En la iglesia de Corinto habían divisiones. ¿Y qué es lo que había provocado esas divisiones? Era que en la iglesia se enfocaban más en los perfiles de los líderes, de las personas, de cómo ellos hablaban, de cómo ellos pensaban y de los argumentos que los hombres tenían. O sea, se enfocaban más en los individuos y no tanto en el mensaje del evangelio, que es uno solo. Que así como lo habló Pablo, así como lo habló Apolos o cualquier otro hombre, pues habló del mismo evangelio. Pero en ese momento, pues se enfocaban más en la elocuencia de los hombres, en la sabiduría humana, en el conocimiento que tenían. Y así es como eran reconocidas las personas. Entonces, eso había provocado en la iglesia divisiones, de que ciertos grupos como que formaran una secta, ¿verdad? Y escogían solamente a una persona, a un líder. Se hacían afín a una persona, por ejemplo, Apolos o Pedro o Pablo. Y habían otros que invalidaban a estos hombres y solamente se quedaban con la persona de Cristo, pero no solo viéndolo como el Hijo de Dios, no lo veían como el Hijo de Dios, sino que admiraban a Jesús por su sabiduría, por su conocimiento, por todo lo que Él había hecho, los milagros. Pero no lo exaltaban y no lo seguían por la obra que Él había hecho en la cruz. O sea, porque eso es lo más importante, o sea, la obra de Cristo, la obra de salvación. Pero habían personas que lo seguían por cómo Él enseñó y así. O sea, no veían en sí su obra, sino solo el conocimiento que había en Él. Entonces, eso había provocado en la iglesia divisiones. Y Pablo les exhorta a que no se dividan. ¿Por qué? Porque Cristo es uno solo. Y eso lo vimos, que no está dividido Cristo. Eso les pregunta Pablo, ¿está acaso dividido Cristo? Pues lógicamente no es así. No hay una división en el Señor, porque Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces es un solo Cristo, no hay muchos Cristos. Entonces eso es lo que había provocado las divisiones en la iglesia de Corinto, y la raíz de estas divisiones estaban enfocadas en que las personas veían más la sabiduría humana y no pues seguían al Señor por una sabiduría de Dios. Y ya explicamos en qué consiste lo que es la sabiduría humana y lo que consiste la sabiduría de Dios. Eso ya lo explicamos. Entonces, y finaliza el capítulo 1 haciendo el llamado a la iglesia de cuál es la vocación. Entonces les dice, mirad hermanos, cuál es vuestra vocación. Entonces, y eso es lo que hablamos el jueves anterior, acerca de la vocación de la iglesia, de a qué hemos sido llamados. Hasta Pablo dice, Dios a mí no me mandó a bautizar, dice él, sino que él fue enviado para anunciar el evangelio. Entonces, eso así finaliza el capítulo 1. Entonces, en resumen, esas son las secciones que hay en el capítulo 1. Y ahora, en el capítulo 2, va a seguir retomando, digamos, la idea de la sabiduría, pero para cerrar el tema, así inicia el capítulo 2, siempre tomando el tema de la sabiduría, pero explicar un punto. ¿Y cuál es ese punto? Es a lo que le da el nombre al tema de hoy, que es que el poder de Dios produce la salvación. Entonces, esto es lo que hoy va a decir para finalizar ese argumento de la sabiduría, de que no es la sabiduría humana la que provoca la salvación o la que provoca que las personas crean en Jesús. No es la sabiduría humana, no es el conocimiento. Lo que produce la salvación en los hombres es
el poder de Dios. Es que el Espíritu de Dios obra en las personas. Porque si hiciéramos, hermanos, memoria de cuando nosotros creímos en el Señor, yo sé que quizás es muy raro aquellas personas que recuerden cuál fue el tema que se predicó en esa ocasión. Si usted recuerda en qué cita pues se predicó en ese día que usted le entregó su vida a Cristo. Si usted se recuerda el tema, si recuerda qué habló el predicador, qué argumento dio, cuál fue el mensaje o el tema, probablemente quizás no lo recordemos, no recordemos la cita, quizás no recordemos el tema ni nada de eso, porque lo que obró en nosotros no fue un argumento humano, sino que fue el poder de Dios que obró en nosotros. Y por eso nosotros solo recordamos que le entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, pero no fue porque el predicador nos convenció, porque habló bonito, porque él era elocuente, porque tenía un gran conocimiento, o porque casi lloraba allí hablando el hombre. No fue así, sino que lo que le convirtió fue el poder de Dios. Entonces, lo que provoca la salvación en nosotros es el poder de Dios. Y eso es lo que va a terminar explicando Pablo, que no es la sabiduría humana la que en lo que nos vamos a basar en el Evangelio, sino que es en el poder de Dios. Entonces, eso dice en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, le dice, el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice él. Él está haciendo memoria desde el momento que él llegó allí a esta ciudad. Eso lo podemos encontrar en el capítulo de Hechos, capítulo 18 y versículo 9. Allí es cuando conoció a Crispo. Era un hombre que era el principal de una sinagoga. Dice que él creyó al Señor, toda su casa, y muchos de los corintios, dice, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó allí, a este lugar, había temor en él. Él tenía temor ¿de qué? De que le fueran a hacer daño. ¿Por qué? Porque era un lugar que había mucha fricción en cuanto a las personas que llegaban a dar mensajes, ya sea si eran mensajes de los griegos en sus filosofías, ya sea si eran argumentos de cualquier cosa. Entonces había eso, y había muchas personas que se enfocaban más en la sabiduría de los hombres, en el pensamiento filosófico. Era una revolución en ese momento la filosofía de los griegos. Entonces había eso, y él temía de que al llegar él y él hablar su mensaje que podrían hacerle daño. Entonces Dios habla con él, Dios le habla a Pablo y le dice, no temas, si no habla, dice, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero ¿por qué es necesario que Dios le hable a Pablo? Porque había temor en él. Eso es lo que dice, si volvemos a Corintios, capítulo 2 estamos, en el versículo 2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor, dice.
en él había temor de que pues le fueran a hacer daño en primer lugar. Entonces él dice que se presenta con mucha debilidad. Es decir, les dice: yo no me presenté a ustedes como un hombre elocuente, no me presenté ante ustedes como un hombre que presume de sabiduría, no me presenté ante ustedes con el perfil así de todo su currículum, de todo lo que él había estudiado, todo lo que él era, y sabemos todo lo que era Pablo, pero cuando llegó allí dice que él no se presentó de esa manera, sino que se presentó, dice, con debilidad, dice, con temor, con temblor, dice. Así se les presentó, no con sabiduría humana, no con el conocimiento de los hombres, sino solamente una cosa, dice él, porque él dice que prefirió o hizo de cuenta de que no sabía nada y solamente sabía una cosa, que era, y él predicó a Cristo y a este, dice, crucificado, dice. O sea que cuando llegó a presentar el evangelio a esta ciudad de Corintios, lo único que él dijo, su argumento único era predicar a Cristo crucificado, nada más. No llegó él explicando de dónde él provenía, de cuáles eran sus antecedentes, dónde él había sido preparado. Sabemos que, pues, de la escuela, ¿de quién? De un hombre reconocido. Usted sabe cuál es el nombre de dónde fue él enseñado. Pablo, Gamaliel, ¿verdad? De la escuela de Gamaliel. Entonces era una persona muy reconocida y muy preparada académicamente en la ley, y no solo eso, sino que también él sabía hablar idiomas, no solamente uno. Usted lo puede ver hablando en hebreo, pero también él habló en griego también. Entonces él se dirigía de acuerdo a las personas que allí donde él estaba, ¿verdad? Entonces él conocía mucho, tenía un gran conocimiento, y él pues llegó a ser apóstol de Jesucristo, maestro a los gentiles, dice. Todo eso era Pablo, pero cuando él llegó a presentar el evangelio, no llegó con esas cartas, no llegó mostrándose a lo que él era, sino que dice que llegó con debilidad, con miedo, con temblor, con temor y temblor. Y lo único que él anunció fue a Cristo crucificado. Entonces lo que les quiere decir a los corintios es: si yo mismo, cuando les hablé a ustedes, yo no no presumí de sabiduría humana, ¿por qué ustedes están siguiendo la sabiduría humana? Porque eso es lo que había provocado esas divisiones que habían en la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfocaban más en el currículum de los líderes, en la elocuencia de los hombres, que tenían palabras persuasivas, así como lo dice Pablo. Dice: cuando les llegué a anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice. En otras palabras, no llegué hablando con elocuencia, o tratar de persuadirles, o tratar de convencerles. No fue así, sino que él predicó a Jesucristo y a este crucificado. Entonces eso era lo contrario a cómo se manejaba en ese momento la situación en la iglesia, porque sí se enfocaban más en la persona y no en el mensaje del evangelio. Se enfocaban más en lo que era el hombre. Y si usted hace un análisis, si hacemos un análisis de cómo es la iglesia actual, no, claramente no entre nosotros, pero en la iglesia en general, lo que usted puede ver en la iglesia en general, pues siempre que va a haber un evento evangelístico o una campaña o un gran evento multitudinario, donde pues se va a reunir muchas personas o algo importante de algo de la iglesia. Obviamente, cuando van a presentar al predicador, el que llega a ese evento importante, no va a ser un predicador que está empezando, no va a ser un hombre que por ejemplo,
esté iniciando un ministerio o algo así, sino que invitan a un hombre reconocido, ¿verdad? Invitan a un predicador y empiezan pues a decir todo lo que el hombre es, ¿verdad? Y a decir del pastor y tantos años de experiencia y esto y lo otro. Entonces empiezan pues presumir de lo que el hombre es. Entonces así anuncian a las personas hoy, en la actualidad. Se enfocan más en lo bonito que habla, en lo elocuente que es, en que él puede convencer a las personas. Hay predicadores que lloran predicando, pero es como un recurso como para a ver si le tocan el corazón a las personas. Y cuando hablan y hasta hacen la voz, cambian la voz totalmente. O si no hacen otro recurso como de repente hablan suave, no sé, están hablando así eufóricamente, pero de repente y hacen la voz como suavecita, de tal manera de que quieren llegar a las personas, quieren que captar la atención, quieren convencer a las personas, y lo logran. Le digo, ¿por qué? Porque las personas, la iglesia en general, eso es lo que le gusta, eso es lo que prefiere a alguien que le hable al corazón, prefieren a alguien que les trate de consolarlos, de sobarles su pecado, de que sigan actuando de la misma manera, que no les acusen, que no les señalen nada. Eso es lo que las personas desean. Y cuando escuchan a alguien que habla así de una forma, que no señala el pecado, que habla bonito, que trata de convencerlo, que le habla bien, que le habla de prosperidad, de que le van a ir bien las cosas, entonces eso es lo que les atrae a las personas. Se enfocan más en cómo el hombre habla y no en el mensaje del evangelio, que eso es lo importante. Y el mensaje central del evangelio es lo que Pablo ha dicho acá. Dijo que él solo habló de Cristo, y dice crucificado, dice. Ese era el mensaje que le llevó a los corintios. No llegó hablándole de otras cosas. Por eso les decía de que cuando nosotros creímos en el Señor, cuando nos hemos convertido al evangelio, no recordamos en sí los argumentos que dio el predicador. No nos recordamos de qué tan elocuente era el hombre o qué tan reconocido era. No nos recordamos de eso, porque los que nos llamó al arrepentimiento fue la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo, fue el poder de Dios que obró en nosotros. Y no fueron palabras de un hombre, no fue la elocuencia de una persona, no fue así, sino que fue el poder de Dios. Entonces Pablo les dice que cuando llegó ante ellos, dice que mostró debilidad. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, dice él. Oiga, lo que dice, no fue con palabras persuasivas, porque hermanos, lo que provoca la salvación o el punto al que se quiere llegar que las personas es que se conviertan a Cristo, no que se convenzan, que sean convencidas las personas. No es eso, porque eso es lo que hace, por ejemplo, un vendedor. Por ejemplo, alguien que va a vender, que trabaja en las ventas, él lo que quiere hacer es que la persona, el cliente, le compre, ¿verdad? Y para que le compre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar muchas estrategias para convencer a esa persona de que le compre. Y le va a hablar de su producto, le va a decir, mira, este producto es bueno, esta ropa es de calidad, estos zapatos son de los finos, esto es así. Y le va a hablar de las cosas buenas que tiene ese producto, le va a ver la necesidad quizás que tiene la persona, y en base a eso, o con base a eso, pues va a tratar de convencerlo para que le compre. Entonces eso es persuadir a alguien, persuadirlo, o sea, convencerlo. Pero los que estamos aquí no es que alguien nos ha convencido.
el único que puede convencer de pecado es Cristo Jesús. Pero no el hombre, el que se para al frente, va a convencerlo pues a que usted crea en algo, en un argumento así humano, sino que lo que le convence de pecado es el poder de Dios. Entonces, en la iglesia no se trata de persuadir a la gente o de convencerle, sino que de predicar la palabra como es, de predicar el evangelio como es, de predicar a Cristo crucificado, de anunciar la palabra de Dios, de anunciar el evangelio. Eso es el objetivo de la predicación, de llegar ante las personas, no con sabiduría humana, no con palabras persuasivas, de humana sabiduría. Ya hemos explicado en qué consiste lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Solo para recordar, dijimos que en la sabiduría humana había contenciones, había envidias, habían pleitos, había falta de empatía por los demás. Entonces, en todo eso está en la sabiduría humana. Hay orgullo. Por eso cuando hay predicadores muy reconocidos, quizás, ellos presumen de todo lo que han estudiado, que son preparados en teología, y no les saludan a estas personas como el hermano, sino como su eminencia, sino como el doctor, el doctor, el teólogo, el licenciado, el no sé qué. O sea, dar un título al hermano, ¿verdad? Pero es porque hoy en día a eso se está enfocando la iglesia, a personas reconocidas, a que si no han salido a predicar a otro lugar, entonces ese hermano está empezando, ¿verdad? Todavía es un principiante, porque no es reconocido en el país, que no es reconocido a través de los departamentos, o nunca ha predicado en una radio, nunca ha predicado en la televisión, o lo han invitado a alguna campaña allí para que predique. Entonces se está enfocando la iglesia actual más en el conocimiento de los hombres, más en lo elocuente que es, más en todo lo que él sabe y en su perfil. Pero si vemos cómo se presentó Pablo acá, su perfil fue de humildad. Ese fue su perfil. Dice: llegué con temor y temblor, no con sabiduría humana, no con palabras persuasivas, sino con temor y temblor. Es decir, se presentó humilde. Pero hay que hacer una aclaración de que aunque él se presentó humilde, aunque él presentó un mensaje que era sencillo, solamente predicó a Cristo crucificado, aunque fue así, fácil de entender, no quiere decir tampoco que el evangelio no sea nada, que el evangelio sea para ignorantes, para personas que no saben leer, para personas que no tienen mucho conocimiento, mucha preparación. No quiere decir eso, porque la sabiduría llega a través del Espíritu de Dios. O sea, para que usted sea lleno del conocimiento de Dios, del conocimiento y de la sabiduría de Dios, tiene que obrar en usted el Espíritu Santo de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo en nosotros, entonces ahí es donde llega también el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que a un inicio pues es algo sencillo de entender. Cualquier persona puede comprender la obra de Cristo, que es lo que Él hizo en la cruz. Cualquiera lo puede llegar a entender. Pero luego, después de haber ya conocido a Cristo, allí sí ya viene por nuestra cuenta pues una preparación. Y por eso es de que ya van más de 2000 años de que pues se escribieron las Escrituras, y aún hoy en día se sigue hablando de este libro y se sigue escudriñando la Biblia y se sigue hablando de él y de la palabra de Dios. Y además se siguen escribiendo libros
otros libros de otros autores que toman como base la palabra de Dios, toman la Biblia para hablar de otros temas que lógicamente tienen que ver con la vida cristiana. Por eso hay quienes que se dedican, hay muchas personas que se dedican solamente a lo que es, se convierten en biblistas, en estudiar, digamos, las versiones de la Biblia, y hay grupos de personas que se encargan de hacer las traducciones. Hay grupos de personas que se encargan de hacer las traducciones de la Biblia, y van ellos reformando las versiones que ya hay, ¿verdad? Que ya existen de la palabra de Dios. Hay muchas versiones de la Biblia, pero esas versiones se siguen revisando, se siguen estudiando y se siguen modificando aún más para traducir de la mejor manera lo que es la palabra de Dios. Ya pasaron más de 2000 años y se sigue haciendo ese trabajo. Todavía se siguen, como les decía, escribiendo libros que toman como base la palabra de Dios, y cualquier cosa que vaya a pasar en la sociedad, eso va a provocar de que también los hijos de Dios escriban y hayan autores que sigan hablando de esos temas, y siempre se va a encontrar algo en la palabra de Dios. Para todos estos temas que relativamente son nuevos, temas de la psicología, temas de lo que es la ansiedad, la depresión, esos problemas que hay ahora en día, si usted busca en internet, busca un libro cristiano que trate acerca de esos temas, usted lo va a encontrar. Si usted busca libros que hablen acerca de la ansiedad, de la depresión, va a encontrar algunos que también son cristianos y tocan esos temas. Va a encontrar libros que son cristianos y tocan el tema del matrimonio, y ese matrimonio y esos argumentos que hablan en esos libros están pues basados lógicamente en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que aunque sea fácil de entender el evangelio y que es un mensaje sencillo, también se puede indagar mucho más en todo lo que es la palabra de Dios. Se puede uno preparar mucho, puede uno investigar mucho, se puede empapar de mucho conocimiento y de mucha sabiduría, pero eso solo es un plus que usted puede tener en su vida. Pero lo que va a provocar la salvación en las personas no es esa sabiduría, no es el conocimiento, sino es el poder de Dios. Va a ser el poder de Dios quien va a convertir a las personas. Pero esa es la palabra, convertir, y no persuadir o convencer a alguien, porque eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera se puede engañar a cualquier persona, y por eso hay muchas sectas, por eso hay muchas religiones, porque hay personas que han persuadido a otras, han persuadido de alguna manera a las personas, y por eso es que uno se pregunta cómo es posible que sigan al error, cómo es posible que vivan en una mentira, cómo es posible que no abran sus ojos y que puedan ver que están equivocados en esas sectas, en esas religiones. ¿Cómo es posible que no se puedan dar cuenta? Y es porque a esos líderes de esas sectas, de esas religiones, han convencido a las personas con argumentos humanos, con ideologías, con pensamientos. Así han convencido a muchos, pero lo único que puede convertir a las personas convertirles de pecado, pues es Jesucristo. Solamente el Señor, a través de la palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que produce esa conversión en nosotros, pues es maravilloso. Allí ocurre lo que es un milagro. La conversión es un milagro. Lo que pasa es de que nosotros, lo que es la conversión, quizás llega un punto donde lo tenemos en poco. Ya no lo vemos como un milagro, no lo vemos como todo lo que pasó allí en el momento de la conversión. Ya lo hemos explicado, qué es lo que sucede en el momento de que una persona recibe a Cristo. Ocurren muchas cosas. Ya lo dijo Pablo cuando
lo vimos en el capítulo 1. Allí dice el capítulo 1, versículo 30, mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está mencionando qué es lo que pasa en el momento de la conversión, cuando alguien se convierte, no cuando es convencido, no cuando es persuadido, sino que cuando se convierte al evangelio, dice que ocurre justificación, santificación y redención. Justificación es que el Señor Jesús nos ha declarado inocentes de toda culpa. Eso es la justificación. Y hemos sido justificados pues por la fe, dice en Romanos, justificados por la fe. Entonces llegó la justificación a nuestra vida en el momento de la conversión. Pero se nos ha olvidado qué significado tiene eso, la justificación, de que hemos sido declarados inocentes. Ya no tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque Cristo la pagó en la cruz. Y eso llega a nosotros en el momento de la conversión, cuando aceptamos a Cristo. Y dice también santificación. Desde ese momento hemos sido santificados. Desde el momento de la conversión llegó una santificación a nosotros. ¿Por qué? Por la posición que tenemos en Cristo Jesús. Llegó esa santificación. Y de manera que buscamos luego una santificación progresiva que va enfocado a nuestra conducta, a crecer, a crecer en la fe, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, todo eso es provocado cuando nos convertimos. Llega la santificación. También dice redención. Es decir, que somos redimidos, somos regenerados. Volvemos, es decir, somos puestos en una posición de dignidad. Somos ahora dignos de ser llamados hijos de Dios. Esa es la potestad que nos ha sido dada de parte de Dios. ¿En qué momento? En el momento de la conversión. ¿Y cómo ocurrió eso? No con palabras de sabiduría humana, no fue así, sino por el poder de Dios. Es decir, que obró un milagro, ese milagro de la conversión. Eso es un milagro, y maravilloso y poderoso, el milagro de la conversión. Cuando una persona entrega su vida al Señor. Entonces, eso es lo que dice, que no llegó él, dice, mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice. O sea, lo que obró en estos hermanos, en los corintios, no fue la sabiduría humana, sino el poder de Dios, el poder de su Espíritu, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? El Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando se anuncia el Evangelio, ahí se anuncia el poder de Dios. El poder de Dios es el único que puede convertir a las personas. Es el poder de Dios, es la obra salvadora del Señor, es lo que puede convertir a las personas. ¿A través de qué? A través del Espíritu y a través del poder de Dios. Por eso Jesús le explicó a Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios, que era necesario nacer de nuevo, le dijo. Y Nicodemo era una persona muy inteligente, era una persona que era de los fariseos, una persona que enseñaba, una persona principal de los judíos, como dice allí la escritura, un hombre principal de los judíos, o sea, con gran entendimiento. Pero cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, entonces, ¿qué es lo que entendió Nicodemo? Él no entendió claramente lo que el Señor le estaba hablando, sino que él se puso a pensar de una forma humana. Y él dijo, ¿cómo es posible que
uno pueda volver a entrar al vientre de su madre. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que volvamos a nacerle? Y Jesús le dice, si no entendiste, si no has entendido las cosas, si te las explico así, de una forma que las puedas entender, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Le digo. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales? Si algo que pues debía haberlo entendido él, siendo principal de los judíos, siendo maestro, lo podía entender, que era necesario nacer de nuevo. Pero no se estaba hablando de un nacimiento o de un nuevo nacimiento en lo humano, sino que un nuevo nacimiento en lo espiritual, en una regeneración o en esa redención, lo que hemos estado hablando, que era necesario. Después le explicó y le dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu, le dice. Nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significaba eso? Nacer del agua y del espíritu. Era que la conversión o la regeneración, el nuevo nacimiento, produce en la persona un cambio total. Se produce una regeneración. Se produce de que una naturaleza pecaminosa, aún, bueno, va a seguir allí, pero esa naturaleza, o la persona, mejor dicho, recibe una naturaleza espiritual. En eso consiste la regeneración, en que la persona recibe una naturaleza espiritual, un nuevo nacimiento, es regenerado, es decir, vuelve a nacer, tiene una nueva vida. Y eso, ¿cuándo se produce? En el momento de la conversión. ¿Y cómo se cree? ¿Y qué significa el agua y el espíritu? Pues el agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios representa ahí al agua, y al espíritu, pues al Espíritu Santo. Entonces, para que alguien pueda nacer de nuevo, tiene que nacer del agua, es decir, a través de la palabra de Dios, y también nacer del Espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, así se provoca o así se produce la salvación en las personas, la conversión, por el poder de Dios, no porque alguien pueda convencernos. No es así, no es por un argumento humano, no es sabiduría humana, sino es el poder de Dios, y produce ese nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que él dice: no llegué con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice. Y el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces allí él explica en qué va a estar el fundamento. ¿De qué? De nuestra fe. El fundamento de la fe. Dice que no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lógicamente, pues podemos prepararnos, como ya le decía. Podemos estudiar, prepararnos en la palabra de Dios. Podemos crecer en el conocimiento. Podemos indagar, escudriñar las escrituras. Eso es maravilloso. Maravilloso es de que usted dedique ese tiempo a la lectura, que dedique el tiempo a escudriñar, a que Dios le hable. Muchas personas dicen: bueno, Dios no me habla. Dios no me habla. No escucho a Dios, no escucho la voz de Dios. Pero si usted se dedicara a la lectura de la palabra, a la lectura de la Biblia, ahí usted se va a dar cuenta de que Dios le va a hablar a través de la Biblia. ¿Y de qué otra manera Dios le va a hablar? ¿De qué otra manera Dios va a hablar con usted? Sino que a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Allí usted va a hablar con Dios. ¿Cómo usted le expresa algo a Dios? En oración. En oración usted habla con Dios. Usted habla con Dios en oración. Pero es porque usted emite palabras. Pero también hay que esperar lo que Dios nos dice a nosotros. No solo, en una buena conversación, no solo se trata que una de las partes
habla, que solo una de las partes envía mensaje, envía el mensaje. Pero también tiene que esperar, o sea, de recibir una respuesta para que sea una buena conversación. Entonces, en nuestra relación con Dios debe de ser así también. O sea, yo hablo con Dios, yo le digo cómo me siento, yo le digo a Dios cuáles son mis dificultades, le digo cuáles son mis problemas, le digo qué es lo que me está causando angustia, le digo, le oro por la iglesia, oramos por nuestra familia, oramos por los proyectos, oramos por muchas cosas, hablamos con Dios. Pero también esperemos a que Dios nos hable a nosotros. ¿Cómo nos va a hablar Dios? En la Biblia, ahí nos va a hablar Dios. Pero si usted no dedica ese tiempo a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, entonces el mensaje solo está yendo de usted para arriba, solo de usted para arriba, pero no está recibiendo la respuesta de Dios. Entonces, como no escudriña la palabra de Dios, siente que Dios no le habla, siente que Dios no le está dando la respuesta. Pero es necesario escudriñarla, porque ahí Dios le va a hablar. Entonces, el poder de Dios provoca la salvación en el ser humano, en las personas. Es el poder de Dios a través del Espíritu. Pero eso también debemos nosotros, hermanos, esforzarnos de alguna manera en poder estar más cerca de Dios. No es que sea por nuestra capacidad, sea por nuestra fuerza, nuestro conocimiento, porque yo soy valiente, yo soy fuerte. No, sino que si amamos a Dios, entonces debemos buscarle mucho. Si amamos a Dios, entonces debemos nosotros dedicar nuestra vida a Él. Lógicamente hay veces que no hay mucho tiempo, es posible. Es posible de que usted diga, no, pero es que el trabajo, pero es que la casa, lo que hay que hacer en el hogar, lo que hay que hacer con los hijos y un montón de cosas. Y no se dedica el tiempo para poder pues hablar con Dios, de poder dar pues la lectura, la palabra de Dios. No encuentra ese lugar, ese momento. Pero si nosotros pensáramos más espiritualmente, pudiéramos nosotros ser capaces de ver en nuestras actividades diarias, ver la mano de Dios allí, en medio. Porque nos enfocamos más en el tiempo y esto y los problemas y todo. Pero si en medio de todas esas circunstancias nosotros aprendiéramos a ver a Dios en medio de eso, ahí estuviéramos más cerca de Dios. Estuviéramos más en una relación íntima con el Señor. Pero como nos enfocamos más en lo difícil que es, en que no tengo tiempo, entonces no puedo ver a Dios, no puedo ver cómo Dios obra y no puedo escuchar a Dios, no lo puedo escuchar porque estoy enfocado más en otra cosa. No cometamos ese mismo error que cometían los corintios, que ellos se enfocaban más, como les decía, en la sabiduría humana, se enfocaban más en lo reconocido que eran los líderes. Por eso seguían muchos a Apolos. Ya explicamos quién era Apolos, eso ya lo vimos en el libro de los Hechos. ¿Y qué se decía de Apolos? ¿Quién era él? Entonces, que dice la palabra de Dios que era un hombre elocuente. Eso era lo primero, elocuente, poderoso en la palabra de Dios, dice, que era poderoso en palabra, dice. Era un hombre elocuente. Entonces, ese era el perfil de Apolos. Entonces la iglesia de Corinto, por eso le había seguido y le había escuchado a él, porque se enfocaban en la elocuencia de él y que era poderoso en las escrituras. Entonces ese era el perfil y es lo que le llamaba la atención a las personas, en lo humano, en las cosas de la humanidad. Entonces Pablo explica que no se enfoquen en eso, en lo reconocido que puede ser esta persona, porque sí era poderoso en las escrituras y todo eso, pero menciona una cosa que él no sabía, que Apolos no sabía. Y como lo dice ahí en el libro de los Hechos, pero él dice que solo
predicaba el evangelio, el bautismo de Juan, el bautismo en agua. Y cuando él predicaba, él no había escuchado lo que era pues esa llenura del Espíritu Santo, lo que era el poder de Dios, lo que eran esos dones del poder de Dios. Eso él no lo había escuchado, no lo sabía. Y eso nos quiere decir algo, que nosotros podemos saber muchas cosas, pero no lo sabemos todo. No sabemos todo. Y si no lo sabemos todo, entonces busquemos a Dios, porque Él sí tiene la respuesta de todas las cosas. Pero si el problema es cuando llegamos y creemos de que sí sabemos las cosas, en que sí lo sé, en que ¿cómo me va a engañar esta persona? En que ¿qué me va a enseñar a mí ese joven que está allí parado enfrente? ¿Qué me va a enseñar a mí si yo tengo tanta experiencia, si yo tengo tantos años, si yo he visto milagros, si yo he visto lo otro, he visto aquí? ¿Qué me va a enseñar esa persona? Pero cuando se llega a esa posición, se está enfocando más en lo humano. En lo humano. Porque la sabiduría de Dios dice que es pura. La sabiduría de Dios es la que obra en misericordia, la que lleva fruto, el fruto del Espíritu Santo, ese amor, esa fe, esa paz, esa benignidad, esa bondad, la templanza. Todo eso es lo que obra la sabiduría de Dios. Pero si hay envidia, si hay odio, si hay rencor, si hay críticas, si hay señalamientos, allí no está obrando la sabiduría de Dios. Se está enfocando en lo humano. Si aquí nosotros en realidad somos siervos inútiles, somos personas que apenas leemos la Escritura, que apenas sabemos algo de la Biblia, que solamente hablamos lo que recibimos de Dios y nada más. Porque si el momento que nosotros querramos añadir algo de lo que yo creo, en ese momento ya se pierde uno, se pierde. En el momento que uno diga, sí, he recibido esto, pero yo creo que esto puede ser así, yo creo que este argumento podría ser válido. Cuando se empieza a decir hablar del yo, de que yo puedo, el que yo sé, el que yo puedo saber eso, o puedo tener la respuesta de eso, entonces allí me estoy enfocando más a lo humano. Pero cuando decidimos nosotros creerle totalmente a Dios, entonces ahí es donde obra la sabiduría de Dios. Cuando dependemos de Dios, cuando nos tomemos de la mano de Dios y cuando pongamos los pies sobre la tierra, cuando de verdad caigamos en cuenta que solamente somos servidores de Dios, caigamos en cuenta de que solamente somos hombres y mujeres llamados pues a hacer la obra de Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que hizo Pablo en la iglesia de los Corintios. Llegó de una forma humilde, mostrando debilidad, y por eso si usted lee otras cartas de Pablo, él siempre se mostró de esa forma, siendo humilde y mostrando su debilidad. Por eso él mencionó lo del aguijón en su carne, y que 3 veces había pedido a Dios que se le quitara, pero Dios le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que él podría encontrar argumentos como él entender lo que estaba pasando, pero no, él decidió mejor aceptar la obra que Dios estaba haciendo en él, aceptar ese aguijón, aceptar que todo era parte de la voluntad de Dios, aceptar que en su debilidad, entonces dice que allí él podía decir que es fuerte, dice. Entonces se gozaba más en las debilidades, se gozaba más en cuando se sentía así débil, cuando se sentía sin fuerza, se gozaba más que cuando quizás se sentía mejor, que quizás se sentía fuerte, así humanamente, pero allí no está la verdadera fuerza.
La verdadera fuerza está cuando el poder de Dios obra en nosotros. Allí está la verdadera fuerza. Cuando permitimos de que Dios obre en nosotros, que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, que sea Dios quien nos añada, que sea Dios quien nos use, que sea Dios quien hable a través de nosotros, que nosotros solo pues vamos a abrir la boca para que Dios la use. Solamente vamos a levantar nuestras manos, vamos a extender nuestras manos para que Dios las use. Vamos a orar para alguien para que Dios obre allí, para que sea Él, y que después de que se obre el milagro, que se dé la respuesta de Dios, se dé la gloria a Dios. Porque eso es lo que leímos también en el capítulo 1. Si hay que gloriarse, como dice el versículo 31 del capítulo 1, ¿para qué? Dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No busquemos la gloria humana, no la busquemos. No busquemos ser reconocidos, no busquemos el que hablen de nosotros. No busquemos eso, sino que busquemos que todas las personas le den la gloria a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si hay algo bueno que hemos hecho, hay que darle la gloria al Señor y decir, esto lo hice, esto lo logré, porque Dios me ayudó, porque Dios estuvo allí. Entonces solamente Dios merece la gloria, solamente Dios. Por eso dice Pablo eso, o sea, si hay que gloriarse, pues hay que gloriarse en el Señor. O sea, hay que darle la gloria a Dios. Que todo lo que se hace sea por lo que Dios ha hecho, por ese poder de Dios. Y no el que tanto sé, el que tanto he aprendido, porque hay quienes que quieren presumir, ¿verdad?, de lo que saben y empiezan a dar términos que no son muy conocidos, empiezan a explicar muchas cosas y se olvidan del mensaje central. El mensaje central del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo crucificado. Ese es el mensaje verdadero. Después pueden haber estudios, o sea, así que van bien enfocados a aprender ciertas cosas de todo lo que es la Biblia. Puede haber, pero ya va enfocado a eso, a estudiar. Pero el mensaje central de la obra de Dios, del Evangelio, es Jesucristo crucificado. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces Pablo finaliza ese argumento que viene explicando de la sabiduría, haciendo esa diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, que eso es lo que había provocado las divisiones en la iglesia. Eso es lo que había provocado las divisiones. Entonces él finaliza diciendo eso. Yo mismo, cuando llegué ante ustedes, no me presenté con palabras persuasivas, no me presenté con palabras elocuentes, sino solamente, y dice, hice como que no sabía nada, dice. Todo su estudio lo dejó a un lado, todo lo que había conocido, hizo como que no lo sabía. Y solo una cosa, dice, solo una cosa sí sabía qué decir, y era predicar a Jesucristo y a este crucificado. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la palabra que hoy nos has hablado, por tu enseñanza, Señor, que no es una enseñanza de hombres, no es una enseñanza, no es un argumento que se ha escuchado en otro lugar y que solamente se ha repetido. No es un argumento humano, no es un argumento de hombres, no es un pensamiento filosófico, no ha sido nada de eso, Dios, sino que ha sido tu evangelio. Y tu evangelio es poder de Dios. Lo que ha provocado que nosotros nos acerquemos a ti, oh Dios, ha sido el poder tuyo, Dios, que obró en nosotros el Espíritu Santo, que obró en nosotros tu palabra, que escuchamos tu voz, que fuimos convertidos.
Si algo pudo convencernos, fue que nos diéramos cuenta de la vida de pecado que teníamos. Y solamente tú, Señor Jesús, puedes hacer eso, convencer de pecado, para que todos hayamos llegado al arrepentimiento, para que todos te hayamos reconocido como el Salvador. Fue tu palabra, fue tu Espíritu Santo, Señor, la que obró en nosotros, y se dio el milagro de la conversión, esa regeneración, justificación, salvación, el arrepentimiento, todo en un mismo instante, en un mismo momento. Qué maravilloso, Señor. Por eso yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, o que quisiera reconciliarse con Dios, pues es el momento para que lo pueda hacer, para que pueda entregarle su vida a Cristo. Y no es que va a creer a un argumento de un hombre, sino que va a creer en el Evangelio de Jesucristo, sino que va a creer a la palabra de Dios. Va a creer porque el Espíritu Santo le ha tocado, porque usted se ha percatado de que sin Dios está hundido y que necesita entregarle su vida al Señor. Por eso, si alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón por primera vez o reconciliarse con el Señor, ese es el llamado que le hacemos. También a los que escuchan en las transmisiones, también puede creer al Señor, puede creer al Evangelio, puede creer en Jesucristo y este crucificado, porque en eso consiste la obra de Cristo, la obra salvadora, ese plan de salvación, el plan redentor de nuestro Dios. Y si no lo hay, damos gracias a Dios por su palabra y por la bendición que nos ha entregado en este día. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.